Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy muy contento de nuevo de estar con ustedes y esta vez estamos en Puerto Escondido, una de las playas más bonitas del estado de Oaxaca y que en lo personal me gusta muchísimo porque aquí se vive una muy buena fiesta, aparte que tiene unas playas increíbles y lugares también preciosos para poder hacer surf. Les voy a dar una serie de consejos acá para las personas que quieran venir a visitar estas playas para que más o menos tengan una idea de lo que pueden hacer, qué hacer, cuánto tiempo pueden estar por acá y aprovechen al máximo su viaje. A ver chicos, ya me viene a la sombra porque siempre el sol es un problema con estos videos y más en la playa. Pues bueno, el primer consejo que les puedo dar es cómo llegar a Puerto Escondido. Hay varias maneras. Obviamente la primera y la más rápida es venirnos en avión. Depende aquí de qué parte del mundo y qué parte de México estés. Si estás en Oaxaca, el avión no es lo más recomendable porque el avión va de Oaxaca a la Ciudad de México y de la Ciudad de México regresa. A menos que puedas rentar una avioneta privada, pero pues les va a salir bastante caro. Después, la otra opción es viajar en ADO, pero acá hay un problema. Ahorita en la actualidad tarda el ADO como 10 horas en llegar a Puerto Escondido y es bastante tiempo. Hay otra opción que sería usar Suburbans y estas Suburbans se tardan 7 horas aproximadamente de la capital. Esto va a cambiar aproximadamente en agosto del año 2022 porque están haciendo una supercarretera con la que se va a poder llegar aproximadamente de 2 horas y media a 3. Pero mientras esperamos a estos meses, esas son las opciones en las que podemos viajar y llegar a Puerto Escondido. También la otra opción podría ser rentar un coche y esta opción también está bastante chida porque puedes pasar bastantes pueblecitos muy bonitos a los que va a ser un poco más cómodo tu viaje, pero sí, son 6 horas aproximadamente en coche. En cuanto al hospedaje, obviamente hay grandes hoteles, también hay Airbnbs y hay hostales. En temporada baja hay cuartos privados por 400 pesos. También los hostales de 200 pesos, así como también ya hoteles bastante caros. Así que ustedes más o menos pueden checar o calcular más o menos cuánto gastarían por hospedaje de día. Si quieren algo muy económico, 200 pesos. Y ya si quieren algo mejor, pues ya ustedes buscarán hostales de 200 pesos y hoteles bastante caros. Por ejemplo, yo ya no encontré ahorita en enero, que no es temporada alta, no encontré un hostal y me fui a un hotel que costaba 1,000 pesos la noche para 2 personas, o sea aproximadamente 500 pesos. Entonces, para que hagan ustedes sus cálculos. Y eso que es temporada baja. En temporada alta, pues bueno, vamos aquí a otro punto. ¿Cuánto es la temporada alta en Puerto Escondido? La temporada alta es marzo. Muchísima gente. Creo que es la temporada más alta. De ahí se pasa a julio, agosto. También sería noviembre, que son los días de muertos más o menos. De ahí sería la temporada de sembrinas en diciembre, el otro boom de gente. Ya los demás meses sería con un poco menos de gente, ya depende de cada quien cuando quiera venir, cuando hay más gente o cuando hay menos gente. Por ejemplo, yo no tengo problema de venir en temporada alta o temporada baja. Siempre y cuando encuentre hospedaje, eso sería lo único que tendría que resolver para visitar este hermoso lugar. A ver, y veamos cuáles son las playas que yo les recomiendo visitar cuando estén en Puerto Escondido. Hay bastantes, pero por lo principal, cuando vienes con familia, yo recomendaría bastante porque hay poco oleaje y es bastante friendly para las familias, y para los niños pequeños sería irse a la bahía principal de Puerto Escondido. Ahí sí no hay problema para que se metan los niños. Otra que me gusta bastante es una que se llama Carrizalillo. Es una playa bastante chida porque tiene un montón de escaleras para bajar. Bajas como en una especie de cerro y la verdad está bastante bonita esa playa. También está tranquila para meterse a nadar, aunque de repente sí jala algo.
Y de ahí otra de mis favoritas es Cicatela. Pero Cicatela no es tanto como para meterse a nadar, ahí es como más para surfing porque es mar abierto. La diferencia de Cicatela es que en Cicatela es donde yo considero que hay bastante vida nocturna y también es como un ambiente como para personas más jóvenes, no tanto como para familias. De hecho, donde estoy grabando el video ahorita, estoy en Cicatela porque siempre trato de hospedarme en este lugar, ya que esta playa creo que me acabo de dar cuenta que es mi favorita. El único problema es de que no me puedo tanto como meter al mar. Para eso voy a estas playas que les digo. Y la última sería Puerto Angelito, que también está, todas estas están cerca de la bahía principal. Esas son las recomendaciones de las playas que yo les recomiendo visitar. Todas están muy cerca. Por decir, la bahía principal de Cicatela en taxi está 7 minutos, yo creo, como mucho. Y así están todas las demás que les digo. Así que ustedes ya pueden escoger dependiendo cómo vengan, si traen niños y si simplemente quieren venir a tirar fiesta, pues ya saben. Ok, y en cuanto a cómo moverse aquí en Puerto Escondido, la verdad los taxis son bastante seguros y bastante económicos. Están aproximadamente de cualquier viaje 35 pesos. Ya una distancia un poco más lejana son 50 pesos. Así que es bastante recomendable. Pero algo que no me gusta mucho de aquí es de que todo debe ser en efectivo, para que tengan eso pendiente. Hay muy pocos restaurantes que aceptan pago con tarjeta y te cobran comisión. Y ténganlo bastante al tanto de que tiene que ser la gran mayoría todo en efectivo. Y sobre todo aquí en la playa de Cicatela nada más hay un cajero. Es lo que estuve notando, un cajero que es como internacional, el ATM. Y de ahí tendrías que pasar a la bahía principal o a la parte principal de Puerto Escondido, que ahí hay más. Pero si estás en playas un poquito más lejanas de la principal, te va a costar un poco retirar dinero. Ok, y en cuanto para desayunar, aquí en Puerto Escondido, el lugar más rico y también más económico es ir al mercado Benito Juárez, que está en el centro de la ciudad de Puerto Escondido. La verdad es bastante recomendable, pero yo les puedo aconsejar algunos lugares para ir a desayunar que la verdad llevo años yendo siempre que vengo acá. Se llama Cafecito. Hay uno en Cicatela y hay uno en Carrizalillo. Ese lugar es muy bueno para ir a desayunar. Son desayunos pan, sobre todo los panes que hacen ahí están muy ricos. Eso sí, si van a ir a desayunar en la mañana, lamentablemente van a tener que hacer filas como de una media hora a 20 minutos. Pero si no quieren hacer esas filas, pueden ir a los mercados o a los restaurantes que también están en las playas. No son muy caros. Aproximadamente los platillos de almuerzos están entre 100, 150 y ya las comidas. La comida más barata sí está en 200 pesos, que sería el pescado frito, el pulpo, y de ahí un poco más elevados. Esos costos los pueden bajar bastante si van ustedes al mercado. Y si no tienen problema con eso, pues más o menos así están los costos. Así que dato. Ok, ¿y cuántos días yo recomiendo personalmente visitar Puerto Escondido? Esto sí es difícil. Es que hay tantas cosas por hacer aquí, pero yo recomendaría mínimo 3 días para que puedan estar en las playas que hayan decidido bien, pero eliminando los días de transporte. O sea, siempre perdemos un día llegando al lugar, ya sea desde el avión o cualquier método con el que hayan querido llegar, y otro día cuando nos vamos. O sea, vamos a decir 5 días en total, pero 3 bien ya en Puerto Escondido. Sí, como mínimo 3 días. Y ya de ahí, si ustedes, ¿cuánto sería lo máximo? Pues se pueden quedar toda la vida acá. La verdad es un paraíso Puerto Escondido. Uno de los lugares más chidos como para relajarse y disfrutar del sol, la arena, la playa. Miren, esa es la entrada de mi hotel. Está muy chida. Y ahora vamos a hablar de el presupuesto. ¿Cuánto se tendría que
tener en cuenta para venir a Puerto Escondido diario. Yo calculo que el ya limitado y bastante economizado, 600 pesos por día por persona. Ya de ahí ya ustedes dependen todo hay para todos los gustos. Y hasta aquí el video de hoy, viajeros. Espero que les hayan servido bastante esta serie de tips para cuando vengan a su viaje a las bonitas playas de Puerto Escondido y lo puedan disfrutar al máximo. Espero que cuando ustedes vengan ya no tengan que hacer las 6 horas de camino o 10 horas de camino por carretera y ya nada más sean 2 horas y media. Y se anime más gente a venir a este maravilloso lugar que es Puerto Escondido. Bastante recomendable. Ya saben, no olviden suscribirse, compartirlo con la gente que crea que le va a funcionar este video cuando venga a Oaxaca. Y nos vemos en otro episodio. Es momento de hacer el desayuno. Ven que les digo, el hospedaje aquí puede ser bastante bueno. Y nos vemos en otro video. Miren, viajeros, esta es la hora del atardecer. A ver, déjenme ubico. Aquí está. Chulada. Atardece acá en Puerto Escondido aproximadamente a las 6:30. Pero miren esto, qué tal espectacular se ve. Una chulada. Maravilla. A ver, aquí está. Miren, adiós sol, adiós señor sol.